una vez más. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un placer poder estar y compartir con los hermanos. Muy bien, vamos a leer una vez más 2 de Timoteo, capítulo 2. En esta oportunidad, si bien es cierto, vamos a comenzar en el versículo 11, pero quiero dar una lectura rápida a todo el capítulo para que nos demos cuenta cuál era el entorno, cuál era el ambiente, cuál era la situación. Y entonces, eso nos va a ayudar un poquitito para ver lo que el apóstol Pablo tenía en mente. Dice capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Fíjese que una lectura completa de esta porción, en general, nos va a ayudar para que nos demos cuenta cuál era la situación. Y la situación no era una de las mejores que uno esperaría en una asamblea, en una congregación, ya que Timoteo estaba ahí en la asamblea en Éfeso para mantener firme la verdad de Dios, porque habían algunos que se estaban introduciendo y querían enseñar el error. Y no solamente enseñar el error, sino que enseñar y lograr que los creyentes fueran en pos de ellos, que le siguieran. Y entonces, entre esa situación, también caían algunos hermanos
que en este caso puntual, en este capítulo 2, hemos dicho que, o se va a decir aquí, que eran arrastrados en su fe. Entonces, esa es la situación en la cual se está presentando aquí en este capítulo 2. Pablo ha dicho la tarea que tiene que hacer Timoteo. Tiene que esforzarse en la gracia, llenarse de la gracia de Dios, buscar hombres fieles para que la verdad se mantenga, toda la verdad de Dios, procurar aquellos ejemplos como un soldado, como un agricultor, como un atleta, que ellos se esmeran por el objetivo que tienen en mente. Y entonces el creyente tiene que ser un creyente con objetivos claros, precisos, y procurar conseguir esos objetivos, agradar a su Señor, trabajar en la obra del Señor, perseguir esos objetivos. Y también tiene que traer a la mente lo que nuestro Salvador vivió en este mundo. Y eso nos va a animar entonces para poder seguir adelante, porque el mismo Señor dijo, si con vuestro Señor hicieron eso, con sus siervos también. Y entonces Pablo le dice, piensa, trae a tu mente lo que hicieron con el Señor, porque con nosotros harán lo mismo. Y entonces Pablo se pone como ejemplo y dice, mira, yo todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he sufrido por amor a los escogidos de Dios para que ellos también obtengan la salvación. Y entonces ahí hay una obra de Dios y hay una obra del siervo de Dios. Dios hace su obra y Dios espera que sus siervos hagan su obra, que es predicar el evangelio, para que los escogidos de Dios obtengan salvación. Y entonces ahora va a decir versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Mencionamos esto la semana pasada, pero solamente un pequeño repaso. Estamos hablando en un ambiente de persecución, donde se levantan hombres malos y perversos que persiguen a los creyentes, que quieren de alguna manera procurar que los creyentes no lo pasen nada de bien, muy por el contrario, sino que sufran. Incluso si es necesario poder conseguir su muerte. Y entonces Pablo menciona estas expresiones, palabra fiel, porque provienen de Dios. Si bien es cierto, se piensa y se cree que estos versículos del 11 hasta el versículo 13 era parte o trozos de un himno de aquella época, pero aquí el apóstol Pablo lo introduce como palabra de Dios y entonces nosotros lo consideramos como palabra de Dios. Y entonces esto proviene de Dios porque es fiel, su palabra. Y entonces dice, si somos muertos con Él. Y Pablo se incluye en todas estas expresiones, ya que dice, si somos, tú, yo y todos, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y entonces aquí sugerimos, no la muerte física, no si es que si vamos a morir, sino que está hablando en un tiempo presente, si somos muertos. Y entonces dice, y podemos pensar entonces aquí en una identificación con la muerte de cruz, con Cristo. Aquella misma expresión de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces asumimos nuestra muerte con la muerte de Cristo. Y entonces fíjese usted que en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, asumir que yo he muerto con Cristo me va a fortalecer para poder vivir esa vida de resurrección con Cristo, esa vida de Cristo, esa vida nueva, esa vida que no depende de las circunstancias por muy adversas que sean. Y entonces nuestra identificación con Cristo nos va a animar para afrontar lo que viene, aunque sean cosas malas, aunque sean persecuciones, aunque sean maltratos, lo que sea externo. Nuestra identificación con Cristo nos va a ayudar a vivir la vida cristiana con la vida del Señor, la vida de Dios que nos ha dado. Eso es versículo 11. Versículo 12, ahora comenzamos con estos versículos. Versículo 12, dice así, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y entonces aquí está hablando otra vez de la actualidad,
de lo que estaban aconteciendo, y esa palabra sufrir significa soportar los sufrimientos. No solamente significa el maltrato, sino que soportar ese maltrato. Eso tiene que ver con mucho, esa palabra sufrimiento se deriva de la otra palabra que significa paciencia. Y entonces lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que si pacientemente soportamos el sufrimiento, estamos bajo el sufrimiento, también reinaremos con él. Fíjese que Pedro dijo que era necesario pasar por muchos sufrimientos antes de entrar al reino de Dios. Eso lo dijo, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14. Pedro también habló de los sufrimientos que era necesario padecer para que nuestra fe pueda ser purificada. Y entonces nos damos cuenta que los apóstoles enseñaban acerca del sufrimiento. Y para ningún creyente debería de ser un desconocimiento el sufrir por la causa de Cristo. Porque todos lo dijeron. Y entonces eso va asociado al cristianismo. Ya que otra vez repito, si el Señor le dijo a los apóstoles, si esto hacen conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Entonces, queridos hermanos, no tenemos que ignorar que parte del cristianismo también tiene que ver con el sufrimiento en la vida cristiana, por testificar de Cristo, por servir a Cristo. Fíjese que Cristo y el Evangelio no es algo que el mundo espera, algo que el mundo está ansioso de escuchar, algo que el mundo quiere abrazar y acoger. No es que el mundo esté ahí diciendo, por fin llegaron a predicarme el Evangelio. Rara vez se ve eso. Cuando una persona a uno le predica y dice, esto estaba esperando, esto quería escuchar, muy rara vez se ve eso. Escasamente se ve. Normalmente la gente no quiere saber nada de eso. Y cuando eso se hace de manera persistente, ya la gente empieza a levantarse en contra de eso. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que a veces hay reclamos de los vecinos por las reuniones que se hacen en un local? Que a veces le incomoda los cantos porque dicen que hay mucha bulla. A veces le incomodan las predicaciones que encuentran ellos que son muy tarde en estas horas de la noche. Y comienza una y otra vez, reclamos y reclamos. Bueno, eso es parte del servicio al Señor. Entonces dice, si sufrimos, como lo estamos haciendo ahora, también reinaremos con Él. Y ese también reinaremos con Él nos lleva a mirar ese glorioso futuro que nos espera. Los sufrimientos son ahora y son aquí. Y el reinaremos con Él es un acontecimiento que está por venir. Porque fíjese que servir a nuestro Señor no solamente implica sufrimiento, sino que también disfrutar del glorioso reinado de Cristo. Y reinaremos con Él. Estaremos con Él en su reinado. Y entonces, fíjese usted que Pablo lo que está haciendo aquí es animar a Timoteo a considerar la situación en la que está viviendo, que no es por nada fácil, pero a no titubear, a no abandonar el servicio, porque lo que nos espera es glorioso. Mire, después agrega, si le negáremos. Y también aquí, fíjese, también se incluye el apóstol Pablo, ya que dice, si le negáramos. O sea, si hiciéramos esto en algún momento, no dice que le estaban negando, sino que dice, si nosotros le negáramos, si hubieran circunstancias que nos da temor y nos pudieran llevar a nosotros a que posiblemente le pudiéramos negar, es decir que no tenemos una relación con Él, decir que no tenemos una relación con Cristo, que no tenemos un vínculo con Cristo.
por lo que sea, por temor, por persecución, Él también nos negará. Y fíjese que aquí lo que está diciendo es que si nosotros, nuestra vida cristiana, en algún momento de nuestra vida cristiana, nosotros ignoramos al Señor, de alguna manera negamos nuestro vínculo con el Señor, aunque no sea verdad, porque no es verdad. Un creyente no, diciendo la verdad, nunca se desliga de Cristo, pero por temor pudiera decir que no tiene un vínculo con Cristo, como por ejemplo Pedro. Pedro, cuando fueron a buscar al Señor, antes Pedro había prometido, fíjese usted, y era sincero en sus promesas, prometió seguir al Señor hasta donde sea, incluso dijo, mi vida pondré por ti. Entonces esas palabras eran de un Pedro fiel. Llegaría hasta las últimas consecuencias siguiendo al Señor. Pero se llevan al Señor y Pedro le sigue de lejos. Y cuando le sigue, las personas le reconocen. Y comienza una mujer a decirle, tú estabas con ellos, parece. Y Pedro dice, no. Y después unos guardias, tú pareciera que eres Galileo. No. Y otra vez, y no solamente dijo no, sino que dijo otras cosas que no eran palabras dignas de repetir. Y uno de los evangelios nos dice que cuando le negó por tercera vez, sucedió lo que el Señor le había dicho. Cantó aquel gallo y el Señor lo miró. Y pareciera que esa mirada del Señor a Pedro, porque no estaba muy lejos, estaba justo ahí en el patio donde estaban enjuiciando al Señor. Y esa mirada del Señor a Pedro hace que Pedro se retire, triste, pero también avergonzado, porque estaba diciendo algo que no era verdad. Él sí tenía un vínculo con el Señor, pero por temor, por cobardía, estaba diciendo algo que no era verdad. Y estaba diciendo no. Bueno, aquí estamos en esta situación. El ambiente de estos versículos que Pablo utiliza y los coloca aquí, estamos hablando en un ambiente de persecución. Y Pablo dice, si algún creyente niega al Señor en tiempo de persecución, en tiempo de angustia, lo que va a suceder es que se va a retirar avergonzado y muy triste de la presencia del Señor. Eso es lo que va a acontecer cuando se presente delante del Señor y el Señor le haga ver, mira lo que sucedió, mira lo que tú dijiste. Y se va a sentir avergonzado. También, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y agrega, Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí ahora está hablando del presente. Y se incluye el apóstol Pablo. Fíjese que como se incluye el apóstol Pablo, no podemos pensar que estas expresiones sean de alguien que no conozca al Señor. Son expresiones de alguien que conoce al Señor, alguien que es del Señor. Pero que por las circunstancias que a veces se están viviendo, pudiera acontecer que un creyente cayera en esta situación. Y entonces dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
Y da el argumento por qué Él permanece fiel aunque nosotros fuéramos infieles. Dice, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y ese negarse a sí mismo significa que nuestro Señor es por naturaleza fiel. Él tiene como parte suya la fidelidad. Y Él se ha comprometido fielmente con cada hijo de Dios, con cada creyente. Por lo tanto, aquí queda demostrado de que el Señor está siempre ahí. Está en pro de ayudar al creyente en cualquier situación. Y entonces estas expresiones que aparecen aquí, más que para condenar al creyente que hace o que cae en alguna de estas circunstancias, más bien están expresadas para animar al pueblo de Dios. En este caso especial a Timoteo, pero junto con Timoteo a todos nosotros, animar a seguir adelante en el servicio al Señor. Y a tener en consideración que nuestro Dios siempre, de manera permanente, está ahí al socorro, al auxilio, a la ayuda de cada uno de nosotros, independientemente de las circunstancias en las que estemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que contamos con un Dios, contamos con un Salvador que siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre, siempre, hermano. Él está a las 24 horas del día dispuesto a ayudar. No se cansa de escucharnos como nosotros a veces le pedimos auxilio y socorro. Él nunca se va a cansar. Él nunca se va a aburrir de ir en pos del auxilio de cada uno de nosotros. Y entonces Pablo lo que quiere es que Timoteo considere la fidelidad del Señor para ayudar en la vida cristiana. Y entonces eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros, hermanos, para considerar la fidelidad del Señor. Si Él está dispuesto a socorrernos en cada una de nuestras circunstancias, nosotros tenemos que valernos de esa ayuda, de esa provisión divina. Él está dispuesto, Él es fiel, Él no se puede negar a sí mismo, porque Él es un Dios fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece, se establece en su fidelidad. Y de ahí Él no va a cambiar nunca y no va a salir de su fidelidad para aquellos con los cuales ha salvado. Entonces, repito, más que condenar, si alguna vez nosotros caemos en estas circunstancias de infidelidad, por temor decir que no tenemos una relación con Cristo o callarnos cuando deberíamos de hablar de Cristo. La idea es animar a que cada creyente siga hablando de Cristo, siga sirviendo a Cristo a pesar de las circunstancias. Tampoco estas palabras están puestas aquí o están dichas para que nosotros nos excusemos y digamos, bueno, pero es que somos infieles. Bueno, pero es que muchas veces por temor hacemos esto y esto otro. No. Es justamente para no caer en eso, considerando el compromiso que el Señor tiene para con cada uno de los creyentes. Y entonces Pablo continúa diciéndole a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y entonces, fíjese usted que Pablo lo que le está diciendo aquí a Timoteo con esa expresión, recuérdales esto, es que le está diciendo, trae a la memoria estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Las que ha dicho anteriormente, que vamos a reinar con Él, que Él es fiel,
que si damos testimonio delante de cualquier persona, Él va a dar testimonio de nosotros delante de su Padre en el cielo. Fíjese que cada vez que anunciamos a Cristo, es como que si Cristo nos está anunciando a nosotros delante de su Padre. Es como si dijéramos, mira lo que está haciendo Juan Pérez, mira lo que está haciendo ahí Juanito, hablando de mí. Y el Señor está hablando de Juanito delante de la presencia de Dios. Y entonces dice, recuérdales estas cosas, recuérdales lo que el Señor está haciendo, estando allá en el cielo. Es parte de su oficio sacerdotal. Es parte de lo que Él está presentando delante de nuestro Dios, allá en la gloria. Y entonces trae a la memoria estas cosas, dice, animando, exhortando, testificando solemnemente. Esta palabra exhortar habla de un testimonio solemne, es de algo serio. Habla incluso de advertencia y de amonestar. Y entonces lo que quiere decir es que este servicio, esta amonestación, este hablar claramente, seriamente a los hermanos, es delante del Señor, es estando en su presencia, es a los ojos de Él. Y entonces fíjese usted que ahora está llevando a Timoteo a que en el servicio, en el ministerio de la palabra de Dios, les recuerde a los hermanos estas cosas y que también les recuerde y le anime y les exhorte de que estamos delante de la presencia del Señor. Vivimos delante de sus ojos. Cada uno de nosotros. Y entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios que nos es enseñada no solamente en que el ministro se pone delante de la presencia del Señor a enseñar la palabra que es de Dios, sino que también nosotros estamos todos delante de la presencia del Señor. Estamos escuchando delante del Señor, o estamos enseñando delante del Señor, o estamos anunciando el Evangelio delante del Señor, o estamos sirviendo delante del Señor. Y entonces tenemos que tener conciencia de su presencia, no solamente en nuestra vida, sino que también en todo lo que nosotros hacemos, Él está observando y quiere ser parte también de lo que hacemos en el servicio hacia su persona. Entonces recuérdales esto, exhortándole delante del Señor. Y la exhortación es esta, a que no contiendan sobre palabras. Y entonces aquí lo que tenemos, hermanos, es, porque después va a hablar de un obrero aprobado, y entonces lo que tenemos aquí es un ministerio aprobado por el Señor. Y lo que es aprobado por el Señor es el ministerio que es útil, que edifica. Pero aquí en tipo de contraste, ya que está hablando justamente de lo contrario. Y entonces dice, que no contiendan, que no peleen, que no guerreen, hacer guerra. Esta palabra contender, fíjese usted, también se repite en Santiago capítulo 4, versículo 2, que yo se los voy a leer para que nos demos cuenta qué implica esa expresión. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 2. Primero dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Esa es la expresión. Es un constantemente luchando. Es una constante guerra. Es una guerra sin tregua, día a día, a cada momento, a cada rato. Y entonces le dice Pablo a Timoteo, exhorta, declara de manera solemne, como si Dios fuera testigo de lo que tú vas a decir,
de lo que tú les vas a enseñar a los hermanos. El Señor es testigo, el Señor está presente siendo testigo. Por mi trabajo, yo trabajo en lo que es una administración de edificios y a veces hay que hacer asambleas, reuniones generales. Hay reuniones generales en las cuales, según el tema que se trata, se tiene que llevar a un notario para que el notario sea testigo de fe pública de lo que se está tratando, el tema que se está tratando y la solución a ese tema que se está tratando, al acuerdo al cual se llega. Y el notario entonces es el testigo, el que después reduce a escritura pública todo lo que se conversó y el acuerdo al que se llegó. Entonces, esa reunión que se realiza ahí es una reunión solemne. Esa es la idea aquí. Exhórtale solemnemente, estando el Señor como testigo. ¿Y cuál es de lo que el Señor va a ser testigo? Es que los hermanos no batallen, no luchen sobre palabras. ¿Qué tipo de palabras? Por lo que va a decir después, son palabras que no son útiles, que no prestan ninguna utilidad. Pero podríamos pensar que estas palabras que no prestan ninguna utilidad, Pablo ya la ha dicho suficientemente clara. Fíjese usted, en la primera carta que le ha escrito, que normalmente le ha dicho que son fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, peleas, luchas. Estoy leyendo primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Donde ya Pablo le ha advertido a Timoteo que hay palabras que tienen que ver con historias, fábulas, cosas que no son comprobables, genealogías interminables, que para el judío son muy importantes en la genealogía, y de hecho tiene su importancia en la genealogía, pero cuando ya no prestan la utilidad para la cual fue diseñada, dice, acarrean disputas, luchas, y no edificación de Dios. Y entonces esas palabras involucran esas cosas. El tener esas contiendas, esas luchas, donde ellos se predisponen a luchar, donde ellos toman la iniciativa de luchar, de tener pleitos verbales. Es que aquí dice esto y aquí dice todo otro. Mire, yo recuerdo muchas veces que a veces en las reuniones de jóvenes se hacían actividades y dentro de esa actividad a veces decían, ¿y dónde está la palabra tanto? Y ahí uno participaba y buscaba, pero a veces esa actividad es terminada, ¿no? Oiga, ya nos podemos imaginar en qué terminaba. Porque algunos sabían más, otros sabían menos y a veces se transformaba en una discusión. Bueno, eso no edifica. El ejercicio era bastante bueno, conocer la Biblia, conocer las palabras, pero el llevar a cabo ese ejercicio no edificaba. Bueno, aquí dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual y el propósito o lo que producen las contiendas de esas palabras, el resultado de eso es nada aprovecha. La palabra nada significa que ninguna de esas palabras que están ahí discutiendo produce utilidad, produce crecimiento, fortaleza, ánimo. Ninguna de esas palabras. Fíjese usted. Y alguien podría decir, bueno, pero es que a lo mejor son palabras que no son bíblicas. No. Muchas veces se puede tomar la Biblia para discutir.
Y esa discusión no edifica, no es de ninguna utilidad, no es de ningún provecho. Entonces Pablo dice, no, enséñele a los hermanos, estando el Señor como testigo, que no se den ellos mismos a pelear por estas palabras que no prestan ninguna edificación, ninguna utilidad, sino que más bien dice, lo que sí produce es perdición de los oyentes. Esa palabra perdición significa ruina, significa destrucción. Esa palabra era muchas veces utilizada en la edificación, cuando se estaba edificando y de repente la edificación se venía abajo, se derrumbaba. Y entonces esa es la idea aquí, es que esas palabras no producen edificación, sino que más bien lo que producen es destruir la edificación de los oyentes. Y los oyentes pueden ser hermanos o incrédulos que están en la congregación, donde escuchan, donde observan, donde ven y donde pueden salir muy desalentados de alguna de las reuniones que se llevan a cabo de esta manera, contendiendo sobre palabras. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no, el ministro, el enseñador no está para eso. Mire, el enseñador no está para discutir sobre palabras, no está para derrumbar la edificación. El enseñador no está para enseñar algo que no sea de utilidad, de provecho, de edificación. El enseñador no está para eso. El que enseña la palabra de Dios, el que predica el evangelio, tiene que hacerlo de tal manera de que sea provechoso para el oyente. Aunque en el caso del evangelio quizás el oyente no lo crea, pero el mensaje que está escuchando es de gran provecho, de gran utilidad, si lo llega a creer. De igual manera el ministerio de la palabra de Dios para el creyente, si llega a creer el mensaje, el ministerio, la enseñanza, va a ser de gran utilidad. Va a ser de gran utilidad y de provecho para su vida cristiana, si lo cree. Y quizás alguien se puede extrañar que estoy diciendo de un creyente que tenga que creer la palabra de Dios, pero en la práctica muchas cosas de las que leemos a veces no las creemos. Y el mismo Señor le dijo a Tomás, sé creyente y no incrédulo, porque no creía lo que le estaban enseñando los apóstoles. ¿Qué le estaban enseñando? Hemos visto al Señor. Le estaban enseñando sobre la resurrección. Y Tomás dijo, no. Tengo que ver. Tengo que colocar mis manos, mis dedos. Bueno, el Señor le dice, sé creyente, no incrédulo. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Por eso se menciona aquí, delante del Señor. El Señor es testigo del servicio que prestamos a su nombre y las consecuencias que ocasionan ese servicio si lo hacemos de mala forma, de mala manera. Por eso ahora va a hablar del obrero. Entonces ya habló del ministerio aprobado y ahora va a hablar del ministro aprobado. Y entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y entonces ahora vamos a hablar del obrero. Y aquí el obrero es el que toma la iniciativa, ya que dice aquí, procura con diligencia.
¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el obrero es el que toma la iniciativa de él mismo presentarse de manera diligente, de él mismo darse al trabajo, al esfuerzo. Esta palabra involucra muchas veces trabajo y esfuerzo. Y entonces está diciendo Pablo a Timoteo, mira, que salga de ti mismo, que nazca de ti mismo el deseo de llevar adelante lo más pronto posible esta tarea. ¿Cuál tarea? ¿Cuál trabajo? De presentarte a Dios aprobado. Ese es el trabajo. Esa es la tarea. A veces estamos muy dispuestos a hacer algo. A veces incluso es más fácil hacer algo. Y para eso podemos estar bien dispuestos. Pero aquí es que yo tengo que examinar mi vida. Aquí yo tengo que poner diligencia en cómo está mi vida delante de Dios, con el fin de que mi vida esté aprobada delante de Dios. Una vida aprobada de un obrero va a hacer que el trabajo que realice ese obrero con esa vida aprobada, el trabajo sea aprobado. Porque es realizado por un obrero que se examina de manera recurrente delante de Dios, porque delante de Dios no quiere que Dios le repruebe. Esta expresión aprobado significa, lo hemos escuchado muchas veces, es cuando toman el metal y lo introducen ahí en el fuego para ver si resiste. Y se espera que ese metal que está introducido en el fuego lo saquen de ahí y obtenga la aprobación. Eso implica esta palabra. Es que pase por circunstancias de la vida en la cual se mantenga firme delante del Señor y al final obtenga el visto bueno y diga, este es un obrero aprobado. Pero fíjese que la aprobación proviene de Dios, ya que dice aquí, procura con diligencia. No lo dejes para mañana, sino que sea el hoy día mismo quien decidas tú presentarte a Dios para que Dios te examine y para que el final de ese examen, el resultado de ese examen, sea una aprobación divina de parte de Dios. Queridos hermanos, y me incluyo lógicamente, el pensar que me tengo que presentar delante de Dios para que Él me apruebe, puede ser de gran bendición para ajustar todo lo que tenga que ajustar en mi vida cristiana. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, cual obrero de Dios, que procure hacer esto. No es que no lo estaba haciendo, ya que aquí la expresión implica que es algo continuo. Y entonces la idea aquí es que Pablo le está diciendo a Timoteo, sigue presentándote delante de Dios como aprobado. Esa es la idea que le está diciendo Pablo a Timoteo. Que lo siga haciendo, que siga preocupándose de cómo está su vida. De tal manera de que Dios pueda aprobar su cristianismo. Y entonces yo aquí tengo que hacer una pregunta reflexiva para cada uno de nosotros. El día de hoy, ¿podríamos decir que Dios aprueba mi vida cristiana?
Podríamos decir que Dios está constantemente aprobando mi vida cristiana. Mire, si la respuesta es no, no la está aprobando, no es que Dios no entiende lo que yo estoy haciendo. Mire, muchas veces cuando los muchachos rinden prueba y les va mal, a veces se quejan y dicen, oye, pero es que el profesor no entendió mi letra, no entendió lo que yo escribí, no entendió lo que yo quise decir. Bueno, eso no ocurre con Dios. Dios lee perfectamente nuestra vida. La lee a la perfección. Por lo tanto, aquí no hay un error de escritura. Aquí no hay un error de comprensión. El problema soy yo. Y entonces, es hora de que nosotros nos examinemos, que hagamos los ajustes que tengamos que hacer para que Dios apruebe nuestra vida. De tal manera de que no nos avergoncemos, dice, como obrero. Esa expresión obrero habla de un trabajador. Entonces la idea de la vida cristiana es una vida cristiana que se presta para el servicio a Dios, para el trabajo en favor de Dios. Y entonces mire la grandeza de nuestro Dios. Dios quiere que cada creyente trabaje en la empresa suya. Eso es lo que Dios quiere. Dios, mire, Dios no le sobran los trabajadores. Por el contrario, Él recibe a todos los trabajadores, a todos los creyentes, Dios los recibe en su empresa. Pero ¿sabe lo que quiere Dios? Quiere trabajadores aprobados. Quiere trabajadores que puedan servir en la área en la cual el Señor los va a colocar y que puedan rendir bien. No quiere una empresa que al poco andar quiebre, porque los funcionarios no supieron hacer el trabajo que tenían que hacer o no lo hicieron de calidad, porque tenían deficiencia en el aprendizaje, porque no sabían desenvolverse, no sabían utilizar la herramienta y la maquinaria. Estoy hablando de esta manera para que podamos entender la grandeza de nuestro Dios, que quiere que trabajemos con Él. Pero también quiere que seamos trabajadores, que pasemos la prueba, el examen, que estemos calificados. Y fíjese que la aprobación no pasa por ser creyente, porque Timoteo era creyente. Por lo tanto, aquí no estamos diciendo, no, pero es que todos los creyentes son aprobados. No. Y esto no tiene nada que ver con salvación o pérdida de salvación. Lo que tiene que ver es que para servir al Señor. Mire, por eso leímos todo el capítulo, porque más adelante va a decir, va a hablar de que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o plata para usos viles o honrosos, aunque está hablando del cristianismo en general, pero va a mencionar. Y entonces uno tiene que ser un utensilio de excelencia para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es lo que quiere lograr Pablo, que el servicio a Dios sea un servicio de excelencia. Es nuestro Dios. A veces, hermanos, me da la idea que tanto la vida cristiana como el servicio al Señor no lo sabemos apreciar. Y a veces lo bajamos de la categoría que nuestro Dios le ha dado. Es nuestro Dios que nos llama a servirle. Es nuestro Dios que nos capacita para servirle. Nos ha dado el Espíritu Santo para que obre en nuestra vida, limpie nuestra vida.
guíe en el servicio, ilumine nuestro andar para que andemos por caminos iluminados por la palabra de Dios y no por otros caminos que también aquí se menciona, de aquellos que enseñan cosas que no corresponden. Entonces, hermano, mire, el creyente tiene todo, pero todo de parte de Dios para ser un siervo, para ser un obrero útil o de gran utilidad en las manos de Dios, para que en el servicio Dios sea glorificado y su palabra sea mantenida en alto. Procura con diligencia entonces presentarte a Dios aprobado como obrero. Esa palabra obrero, dijimos, habla de trabajo, pero muchas veces se usaba para aquellos que trabajaban en el campo, un trabajo de sol a sol. Y entonces dice, como trabajador esforzado, que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, cuando termina su jornada, puede salir con la frente en alto. Aunque podamos decir, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer nomás hicimos, pero con la frente en alto. Porque Dios nos ha aprobado. Para la aprobación se necesita no solamente trabajar y ajustar nuestra vida, sino que también usar bien la palabra de verdad. Esa expresión, usar bien, tiene que ver con trazar, con cortar. Se dice que la usaban los que trabajaban la tela y habla de que ellos cortaban rectamente, seguían una línea, un corte recto. Y entonces aquí la idea, cuando se usa esta expresión, usar bien la palabra de verdad, es trazar correctamente, sin desvío, sin ningún tipo de desvío, la palabra de Dios. Pero aquí dice la palabra de verdad o de la verdad. Y entonces tenemos en nuestras manos que es la palabra de Dios, que es la única palabra de verdad. No hay otra. Esta es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, dice Pablo, tenemos que presentarla de manera correcta. Y trazar bien esta palabra de verdad implica no desviarse, implica no agregar, implica no cambiar, implica no torcer, implica no presentar la palabra de Dios de tal manera que yo la presente para conseguir algo que yo quiero, sino que la palabra de Dios se tiene que trazar bien porque es su palabra, es la de Él, es la verdad de Él, y su palabra le glorifica a Él. Cuando uno traza bien la palabra de Dios, quien sale glorificado es el dueño de esa palabra, que es Dios, no el mensajero. Es Dios quien se dignó a darnos su palabra y la trazó correctamente. Nos ha llegado la verdad de Dios y esa misma verdad de Dios tenemos que transmitirla. Y para hacer eso, hermano, se necesita invertir tiempo, ya lo hemos dicho, pero se necesita invertir tiempo. Se necesita invertir recursos, se necesita orar al Señor. Se necesita la influencia del Espíritu Santo en la iluminar las palabras de Dios para que entendamos las verdades y puedan ser presentadas de manera correcta. Todo esto le está diciendo Pablo a Timoteo porque después va a hablar de hombres que no hicieron eso. Y Pablo no quiere que el pueblo de Dios transite por ese terreno, sino que transite por este otro camino, de ser un obrero que se presenta a Dios, que hace los ajustes para que Dios lo apruebe y que traza bien la palabra de verdad.
Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, porque nos declara la verdad. Te damos las gracias por tus siervos de antaño que, inspirados por ti, presentaron la verdad, tal cual tú la revelaste a ellos, y enseñaron esa verdad al precio incluso de dar su vida, pero que testificaron de esa verdad. Y ahora nosotros la podemos leer, la podemos entender, pero también queremos que sea parte de nuestra vida, tu verdad. Y Padre, te rogamos que nos fortalezcas por tu Espíritu, que el Espíritu tuyo obre en cada uno de nosotros, de tal manera de que nuestra voluntad sea rendida a tus pies, para que nuestras vidas puedan ser transformadas y ajustadas a tus propósitos. Que en esta tarde, nuestro Dios, de manera solemne delante de ti, siendo tú el testigo, podamos decir: heme aquí, Señor, queremos hacer tu voluntad. Padre, te rogamos estas cosas, te pedimos por nuestros amigos que aún no han creído también, para que ellos puedan animarse a ser parte del servicio al Señor, puedan ser obreros aprobados, pero que la aprobación comienza con la salvación. No es exclusivamente y únicamente la salvación, pero comienza con la salvación. Que ellos puedan ser salvos, que ellos puedan creer en Cristo. Padre, te rogamos estas cosas, te damos las gracias por todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.